En los últimos años de la década de 1930 y durante los primeros años de la década de 1940, la industria alemana de vehículos industriales se enfrentó a un desafío que superaba con creces a cualquier empresa individual. La infraestructura crecía con rapidez. Las exigencias del transporte pesado aumentaban de forma constante y los camiones tradicionales comenzaban a alcanzar límites que ya no podían superarse únicamente con neumáticos más resistentes o simples refuerzos del chasis. En este contexto de transformación, Krupp, un fabricante con una larga tradición en la construcción de estructuras de acero extremadamente resistentes, inició un proyecto que incluso para sus propios estándares resultaba inusual, el SF980. Este camión no fue concebido para encajar en una categoría existente. Surgió de la constatación de que había situaciones en las que los vehículos convencionales simplemente no eran suficientes. Grandes obras, arrastre de cargas sobredimensionadas o el transporte de equipos cuyo peso superaba con creces las capacidades habituales exigían una solución radicalmente distinta. Krupp analizó estas necesidades con gran profundidad. Se compararon perfiles históricos de carga, informes de uso real y datos técnicos obtenidos mediante mediciones precisas. El resultado fue inequívoco. Era necesario desarrollar un vehículo diseñado específicamente para soportar cargas extremas de forma permanente. De este análisis nació la idea de un coloso, un chasis orientado no a la velocidad, sino a la estabilidad estructural. Se trataba de una construcción pensada para mantener bajas las tensiones del material incluso durante largos periodos de trabajo con masas extremadamente elevadas. En su fase inicial, el SF980 fue un proyecto que solo unos pocos ingenieros se atrevieron a respaldar. Sus dimensiones parecían excesivas. El consumo de material elevado y su integración en los procesos industriales existentes resultaba compleja. Muchos competidores consideraron el concepto exagerado y auguraron un futuro limitado, al no identificar un mercado claro para un vehículo de esta categoría. Sin embargo, Krupp no pensaba en ciclos cortos. La empresa ya había desarrollado en el pasado máquinas cuya verdadera importancia solo fue reconocida años después. Con el SF980, los ingenieros siguieron esa misma filosofía. Un vehículo no debía diseñarse para el uso promedio, sino para las exigencias más extremas, porque es precisamente en ese límite donde se distingue una ingeniería sólida de una realmente innovadora. En este chasis se integraron experiencias previas en transporte pesado junto con conocimientos procedentes de la construcción en acero, la estática estructural y la tecnología industrial de soldadura. Los primeros prototipos del SF980 parecían pertenecer a una categoría completamente distinta. Su bastidor masivo, los ejes sobredimensionados y el refuerzo frontal transmitían un mensaje claro: reserva absoluta. Para muchos era demasiado grande, pesado y costoso, lo que llevó a subestimar su valor estratégico. Solo unos pocos comprendieron que precisamente esa sobredimensión era la clave de su resistencia. Mientras otros fabricantes optaban por construcciones más ligeras, Krupp eligió conscientemente un camino distinto. El SF980 se convirtió así en símbolo de un enfoque ingenieril estable, predecible y orientado a largo plazo. Su historia no es la de un proyecto improvisado, sino la de un paso deliberado hacia un nicho que solo más tarde sería plenamente reconocido. Con el SF980, Krupp sentó las bases de un camión que no buscaba impacto publicitario, sino sustancia técnica. La verdadera fortaleza de este coloso comenzó a revelarse en los detalles, en la interacción entre bastidor, motor, transmisión y ejes. La construcción técnica del SF980 fue resultado de un proceso de desarrollo distinto al habitual. Mientras otros fabricantes reforzaban modelos existentes, Krupp diseñó el vehículo desde cero como auténtico portador de cargas pesadas. El núcleo de esta filosofía era el bastidor, fabricado en acero de alta resistencia. Sus perfiles distribuían de forma uniforme las fuerzas de flexión y torsión, con largueros más anchos y robustos que los convencionales. Tratamientos térmicos especiales aumentaban la durabilidad del material, mientras los travesaños atornillados y soldados ofrecían flexibilidad controlada sin perder rigidez estructural. A esta base se sumó una cadena cinemática adaptada al trabajo pesado. El motor diésel de gran cilindrada priorizaba una entrega de potencia constante y controlada durante largos periodos. El sistema de refrigeración garantizaba estabilidad térmica incluso bajo cargas elevadas. La transmisión ofrecía relaciones de cambio bien escalonadas, permitiendo un control preciso incluso con cargas extremas. El embrague reforzado aseguraba una transmisión fiable de la potencia. Los ejes contaban con carcasas robustas y amplios puntos de apoyo, aumentando la vida útil de los componentes.
La suspensión recurría a resistentes paquetes de ballestas, orientados al control y la estabilidad. Los frenos de tambor de gran tamaño garantizaban seguridad incluso a plena carga. El interior del SF-980 respondía a una funcionalidad sobria y directa. El puesto de conducción era claro, predecible y orientado al trabajo. En el uso real, el SF-980 operó en entornos donde otras máquinas alcanzaban sus límites: canteras, grandes obras e instalaciones industriales. Allí demostró un rendimiento constante bajo condiciones extremas. Su reputación no se construyó mediante publicidad, sino a través de la experiencia diaria. Ofrecía reserva estructural, transmisión de potencia controlada y una durabilidad excepcional. Con el paso del tiempo, su influencia se reflejó en generaciones posteriores de vehículos pesados. Bastidores sobredimensionados, reservas técnicas y motores diseñados para funcionamiento continuo se convirtieron en referencias implícitas. Hoy, el SF-980 es testimonio de una época en la que la ingeniería priorizaba la fiabilidad por encima de cualquier compromiso. El coloso subestimado ocupa un lugar firme en la historia del transporte industrial alemán, no por su tamaño, sino por su significado. Distingue una ingeniería sólida de una realmente innovadora. En este chasis se integraron experiencias previas en transporte pesado junto con conocimientos procedentes de la construcción en acero, la estática estructural y la tecnología industrial de soldadura. Los primeros prototipos del SF-980 parecían pertenecer a una categoría completamente distinta. Su bastidor masivo, los ejes sobredimensionados y el refuerzo frontal transmitían un mensaje claro: reserva absoluta. Para muchos era demasiado grande, pesado y costoso, lo que llevó a subestimar su valor estratégico. Solo unos pocos comprendieron que precisamente esa sobredimensión era la clave de su resistencia. Mientras otros fabricantes optaban por construcciones más ligeras, Krupp eligió conscientemente un camino distinto. El SF-980 se convirtió así en símbolo de un enfoque ingenieril estable, predecible y orientado a largo plazo. Su historia no es la de un proyecto improvisado, sino la de un paso deliberado hacia un nicho que solo más tarde sería plenamente reconocido. Con el SF-980, Krupp sentó las bases de un camión que no buscaba impacto publicitario, sino sustancia técnica. La verdadera fortaleza de este coloso comenzó a revelarse en los detalles, en la interacción entre bastidor, motor, transmisión y ejes. La construcción técnica del SF-980 fue resultado de un proceso de desarrollo distinto al habitual. Mientras otros fabricantes reforzaban modelos existentes, Krupp diseñó el vehículo desde cero como auténtico portador de cargas pesadas. El núcleo de esta filosofía era el bastidor, fabricado en acero de alta resistencia. Sus perfiles distribuían de forma uniforme las fuerzas de flexión y torsión, con largueros más anchos y robustos que los convencionales. Tratamientos térmicos especiales aumentaban la durabilidad del material, mientras los travesaños atornillados y soldados ofrecían flexibilidad controlada sin perder rigidez estructural. A esta base se sumó una cadena cinemática adaptada al trabajo pesado. El motor diésel de gran cilindrada priorizaba una entrega de potencia constante y controlada durante largos periodos. El sistema de refrigeración garantizaba estabilidad térmica incluso bajo cargas elevadas. La transmisión ofrecía relaciones de cambio bien escalonadas, permitiendo un control preciso incluso con cargas extremas. El embrague reforzado aseguraba una transmisión fiable de la potencia. Los ejes contaban con carcasas robustas y amplios puntos de apoyo, aumentando la vida útil de los componentes. La suspensión recurría a resistentes paquetes de ballestas, orientados al control y la estabilidad. Los frenos de tambor de gran tamaño garantizaban seguridad incluso a plena carga. El interior del SF-980 respondía a una funcionalidad sobria y directa. El puesto de conducción era claro, predecible y orientado al trabajo. En el uso real, el SF-980 operó en entornos donde otras máquinas alcanzaban sus límites: canteras, grandes obras e instalaciones industriales. Allí demostró un rendimiento constante bajo condiciones extremas. Su reputación no se construyó mediante publicidad, sino a través de la experiencia diaria. Ofrecía reserva estructural, transmisión de potencia controlada y una durabilidad excepcional. Con el paso del tiempo, su influencia se reflejó en generaciones posteriores de vehículos pesados. Bastidores sobredimensionados, reservas técnicas y motores diseñados para funcionamiento continuo se convirtieron en referencias implícitas. Hoy, el SF-980 es testimonio de una época en la que la ingeniería priorizaba la fiabilidad por encima de cualquier compromiso.
El coloso subestimado ocupa un lugar firme en la historia del transporte industrial alemán, no por su tamaño, sino por su significado.